Un saludo muy cordial a todos ustedes, queridos amigos que nos observan por estas redes sociales. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. En videos anteriores estuvimos enunciando algunas armas que la Iglesia Católica utiliza para la defensa de su fe en el ejercicio de esta disciplina teológica llamada apologética. Hoy vamos a hablar sobre una de esas armas, el sentido común. El sentido común, que es el menos común de los sentidos. El sentido común es algo tan evidente que no necesita ningún tipo de demostración por lo claro e inteligible que es. Les voy a dar un ejemplo. Me está lloviendo a cántaros y yo salgo sin paraguas. ¿Qué es lo que me dice el sentido común? Pues que me voy a mojar. Pues bien, vamos a utilizar entonces el sentido común para hacer defensa de nuestra fe católica. Voy a proponer este ejemplo. Resulta que los hermanos separados nos dicen a nosotros que la Iglesia Católica, voy a aclarar, la gran mayoría de los grupos protestantes, iglesias protestantes, estas sectas protestantes, la gran mayoría, nos dicen a nosotros, los católicos, que nosotros somos la gran ramera del Apocalipsis, la gran prostituta. Es decir, la Iglesia Católica es la gran prostituta. Y entonces uno les pregunta, ¿y dónde dice eso la Biblia? Muéstreme el capítulo, el versículo y tal vez podamos dialogar. Pues resulta que expresamente no lo dice. Pero ellos, ¿qué dicen? Bueno, no, es que expresamente no lo dice, pero si usted analiza este capítulo, analiza este versículo, coteja aquí, hace el contexto hermenéutico, bíblico, literario, y ahí, mire, ahí está hablando de la Iglesia Católica, que es la ramera del Apocalipsis. Pero sabemos expresamente, nunca dice eso. Ahora, ¿por qué ellos sacan esa conclusión? En virtud de un análisis erróneo, equivocado. Pues bien, la Iglesia Católica dice que existe el purgatorio. Y entonces el hermano separado, sectario, dice, ¿y dónde dice la Biblia purgatorio? Entonces nosotros, utilizando el sentido común, les vamos a responder lo mismo que ellos. No, pues expresamente no lo dice. Pero si analizamos este capítulo, y analizamos este versículo, y analizamos este texto, y lo contextualizamos, y hacemos el análisis pertinente, pues mire, claramente se ve que existe el purgatorio. Entonces, ¿ellos qué van a decir? Pues eso es mentira, eso es una mala interpretación, etc. Entonces, utilizando el sentido común, que es lo que estamos analizando, se pregunta, bueno, si la Biblia no dice que la Iglesia Católica, no dice expresamente, ni no expresamente, que la Iglesia Católica es la ramera del Apocalipsis, y hay que creer en eso porque los protestantes dicen, porque cuando la Iglesia Católica dice que existe el purgatorio, pero que no lo dice expresamente, entonces, ¿por qué ellos sí no creen? Estamos manejando el mismo lenguaje y aplicando la misma manera de razonar de ellos. ¿Por qué si la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis, si no lo dice? ¿Y por qué el purgatorio no existe si tampoco lo dice? Y estamos haciendo el mismo análisis, pues tomando un texto aquí, tomando otro texto acá, analizando aquí, haciendo el contexto hermenéutico, haciendo el contexto literario, pues podemos ver claramente que existe el purgatorio y que existe la Iglesia Católica como la gran ramera del Apocalipsis. Entonces vamos a clarificar empleando el sentido común. Pues usted va a tener que, como estoy utilizando su misma manera de razonar, pero usted no cree, entonces vamos a irnos más allá. La Iglesia Católica tiene cómo demostrar la existencia del purgatorio, no solamente bíblicamente, sino históricamente, bíblicamente y extrabíblicamente. Mientras que los protestantes no pueden demostrar ni bíblicamente ni extrabíblicamente que la Iglesia Católica sea la ramera del Apocalipsis. Quiero que usted, querido hermano, que está viendo y está escuchando este video, ponga atención a lo que voy a decir, para que mire cómo se
puede manejar la apologética católica sin necesidad de gritos, de aspavientos y de conflictos y peleas difíciles. Mire, la Iglesia Católica tiene cómo demostrar la existencia del purgatorio bíblicamente y extrabíblicamente, mientras que las sectas protestantes no tienen cómo demostrar ni bíblicamente ni extrabíblicamente esa afirmación que dice que la Iglesia Católica sea la gran prostituta. Vamos a los textos de los Macabeos. Eso está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y nos hacen una clara referencia al purgatorio. A nivel bíblico, bien concreto, a nivel extrabíblico, existen bastante documentación acerca del purgatorio, de cómo la iglesia primitiva hablaba de ello. Ahora bien, los hermanos protestantes no tienen cómo demostrar ni bíblicamente, porque simplemente es una mala interpretación, un acomodamiento malsano, ¿no?, y sinuoso de algunos textos bíblicos. Y no tiene cómo demostrar extrabíblicamente la existencia o la realidad de que la gran prostituta sea la Iglesia Católica. Por lo tanto, cuando usted maneja el sentido común y una sana razón acerca de estos aspectos, puede concluir fácilmente cómo es que se puede manipular y cómo se pueden decir un montón de cosas, y si no estamos nosotros bien preparados, pues llegamos a confundirnos. Para el católico de a pie, sencillo, que está aprendiendo apologética, razone en estas cosas. Oiga, ¿verdad? Si en la Biblia no dice expresamente que la Iglesia Católica sea la ramera del Apocalipsis, ¿por qué debo creer en eso? Y si la Biblia nos dice expresamente que el purgatorio existe, entonces, ¿por qué debo creer en eso? Entonces, ¿qué tengo que hacer entonces? Pues vamos a mirar la Biblia, y la Biblia sí habla del purgatorio. No dice la palabra purgatorio, pero sí dice muchas cosas que nos hacen referencia al purgatorio. Mientras que, hablando sobre la ramera del Apocalipsis, no existe ninguna referencia que nos haga pensar que sea la Iglesia Católica la ramera del Apocalipsis. Es simplemente leer bien la Sagrada Escritura. Y fuera de eso, tampoco existe ningún respaldo histórico que nos pueda confirmar que esa mentira, que nosotros, la Iglesia Católica, nosotros católicos, hacemos parte de la ramera, la gran prostituta. Para terminar, ¿qué es lo que utilizan las personas frecuentemente cuando se ven vencidos, acorralados, miedosos? ¿No es mentar la madre? Porque con esa gran ofensa, pues tratan de alguna manera apalear, ¿no?, su incapacidad para poder debatir, controvertir o defenderse. Pues lo mismo hacen los protestantes, las sectas protestantes, cuando su manera de hacer apologética o su manera de defender su propia fe, su propia doctrina, no tiene fundamento. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues decirnos a nosotros que somos la gran prostituta. Pues es la manera que ellos tienen para poderse más o menos defender y tratar de solventar su incapacidad para poder defender su falsa doctrina. Por eso es que son tantas iglesias, tantas sectas con la Biblia, y cada uno dice cosas sin un tipo de cordura o coherencia que les permita alguna seriedad. Podemos rescatar algunas iglesias históricas serias, que con ellas se puede entablar un diálogo serio, pausado y académico, que nos pueda llegar a hacer estrechar más bien los lazos y comprensión como hermanos en Cristo. Mientras tanto, usted quédese con estas consideraciones y saque usted sus propias conclusiones. Que el Señor lo bendiga y nos vemos en otra oportunidad dialogando con el Padre Raúl Sánchez. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.
El día miércoles 9 de septiembre del año 2020 se va a proclamar en la misa, o se proclamó en la misa, el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 20 al 26. Las bienaventuranzas y los ayes, o los pobres. Dice así: entonces dirigió la mirada hacia sus discípulos y les dijo: felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran, porque se reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Recuerden que de esa manera trataron también a los profetas en tiempos de sus padres. Pero pobres de ustedes los ricos, porque tienen ya su consuelo. Pobres de ustedes los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobres de ustedes los que ahora ríen, porque van a llorar de pena. Pobres de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque de esa manera trataron a los falsos profetas en tiempos de sus antepasados. Palabra del Señor. Bienaventurados, ay de ustedes, o pobres, esta traducción dice pobres, no, pobres ustedes, los ricos, pero pobres ustedes los saciados, pero pobres ustedes los que hablan bien de ustedes, si hablan bien de ustedes. ¿Por qué esa realidad? Vamos a mirar acá. El Señor Jesucristo estaba antes de decir esa parte del sermón, ¿no? Pues veía que la gente lo estaba siguiendo, gente enferma, gente poseída por demonios, gente con hambre. Y entonces mirando a los discípulos, mirando toda esa realidad, venía gente de diferentes lugares también. Entonces se sentó y empezó a decir: ay de ustedes, dice felices de ustedes o bienaventurados ustedes. Cuando dice acá, felices ustedes, bienaventurados. Al ver tanta pobreza, al ver tanta enfermedad, al ver tanta miseria, al ver hambre, dolor, posesión demoníaca, frustración de vida, desconsuelo, los miró y dijo: bienaventurados ustedes. ¿Los que qué? Entonces dirigió la mirada hacia sus discípulos y les dijo: felices ustedes los pobres, porque de ustedes será ese reino de los cielos. Ese reino es. ¿Por qué los pobres? Porque los pobres, precisamente por su carencia, por su necesidad, están más dados a mirar a la única riqueza que hay. En los momentos de mayor postración, de mayor necesidad, de mayor vacío, estamos más dados a mirar hacia arriba. Cuando ya estamos totalmente desasidos, desprotegidos, cuando hemos ya estado prácticamente en el precipicio para lanzarnos ya al vacío, siempre aparece la realidad de mirar hacia arriba. Señor, ayúdame. Bienaventurados ustedes los pobres. Aquí no se está hablando tanto de los pobres de carentes de dinero, aunque podría ser. Pero aquí es cuando la persona no tiene más riqueza que Dios. Y puede estar lleno de opulencia, puede estar lleno de riquezas y puede ser una persona muy acaudalada. Pero hay momentos, ¿no se da cuenta que hay personas que están llenas de dinero y vacías interiormente? Son los pobres. Hay bienaventurados los pobres. Sin descartar también la pobreza material, ni más faltaba. Entonces dirigió la mirada hacia sus discípulos y les dijo: felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Hambre. Sí, sería como repetir lo mismo, ¿cierto? Porque los que tienen hambre son los pobres. Pero arriba nos está diciendo pobres y después nos dice los que tienen hambre. Entonces parece que no está hablando de lo mismo. Porque el que pasa hambre es un pobre. Y arriba dijo bienaventurados los pobres. Y abajo dice bienaventurados los que tienen hambre. Entonces quiere decir que arriba está diciendo otra cosa. Ahora, cuando se habla de hambre,
Eso lo podemos extender. ¿Hambre de qué? ¿De justicia? ¿Hambre de qué? Tengo hambre de justicia. Tengo hambre de esperanza. ¿De qué hambre está hablando? Sea una hambre física, una hambre, ¿no? O hambre que nos esté llevando a mirar un valor del cual carecemos. Esos también son los bienaventurados. Están luchando por algo mejor. Están luchando por un mundo distinto. Tienen hambre y luchan y trabajan por saciar esa necesidad de hambre. Felices ustedes los que lloran porque reirán. ¿Quién llora? Pues el que sufre. El que llora es el que sufre. Y por eso llora. ¿Qué llora? ¿Frustración de vida? ¿Qué llora? ¿Injusticia social? ¿Qué llora? ¿La muerte de un ser querido? ¿Qué llora? ¿Una fractura en su psicología? ¿Qué llora? ¿Un matrimonio deshecho? ¿Qué llora? ¿Unos hijos malos, desgraciados e ingratos? ¿Qué llora? ¿Por qué llora? Cuando miramos todo eso, vemos ahí al mismo Cristo Jesús, que era pobre, que tenía hambre, que lloraba, que era perseguido. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan y los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Jesucristo recibió todo eso a causa de Dios, de su Padre Dios. Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque grande grande será la recompensa de ustedes en el cielo. Y después de decir eso, entonces vienen los ayes, o ay de ustedes, o los pobres, pero pobres de ustedes, ay de ustedes los ricos, ay de ustedes los que tienen ahora consuelo, ay de ustedes los que ahora ríen. ¿Y por qué? Porque todos los que vivían en ese momento de esta manera, o están viviendo de esa manera, se olvidan de Dios. Por eso es que ríen, por eso es que gozan, por eso es que disfrutan, por eso es que se olvidan del que sufre. Pero pobres de ustedes los ricos, porque tienen ya consuelo, su dinero, su fama, su prestigio. Pobres de ustedes los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Están tan llenos de todo, de fama, de gloria, de bienestar, de confort, de aplausos. Y no es que eso sea malo en sí, sino que eso nos aparta de Dios. Nos aparta del hermano. Es desde ese sentido el que el Señor dice, pero ay de ustedes, o ay, pobres de ustedes ahora que ríen porque van a llorar de pena. ¿Pero por qué? Porque mientras uno se está riendo del mundo, de cómo están las cosas, y yo estoy feliz, contento, no me importa el que sufre ni el que llora, tengan mucho cuidado. Entonces centrémonos, ¿qué significa este texto, hermanos? El Señor aquí está haciendo clara alusión a una realidad atemporal. Esto que está diciendo nos está haciendo mirar para más allá de nuestra muerte. Nuestro Señor Jesucristo es el Señor del tiempo, de la historia y de los tiempos. Y entonces está advirtiendo, está mostrando una realidad que vendrá. No crea que cuando dice aquí, pero pobres de ustedes los ricos porque tienen ya su consuelo. ¿Ese pobres qué significa eso? ¿Que van a estar en el cielo? Pero pobres de ustedes los que ahora están satisfechos porque después tendrán hambre. ¿Tendrán hambre en el cielo? Pobres de ustedes los que ahora ríen porque van a llorar de pena. ¿Se llora de pena en el cielo? No. No. Es aquí donde tenemos que cambiar. Donde tenemos que mirar al hermano, donde nos tenemos que mirar nosotros, a nosotros mismos, haciendo todo un análisis de una vida interior, de cómo le estamos respondiendo al Señor, si en realidad vamos a ser felices, o si por el contrario, vamos a ser unos pobres. Ay de ustedes,
El tiempo. El tiempo. ¿Cómo estamos manejando nuestro tiempo? ¿Cómo estamos manejando lo que tenemos? Que se nos fue dado para administrar. Esos felices no es para acá. Esos ayes no son para acá. Aquí es donde comienza todo eso. Pero es una realidad que trasciende nuestra vida y es después de la muerte. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.